La Federación Rusa, la República Popular China y la República de Turquía, tres países que no están traicionando sus objetivos de cambiar el actual orden internacional, lo que incluye tratar de modificar fronteras e incorporar territorio extranjero. Moscú está librando una campaña para conquistar Ucrania. Pekín no ha ocultado planes similares para Taiwán. Ankara, por su parte, reclama las islas griegas del Mar Egeo, que Atenas recibió en virtud del Tratado de Lausana. No es casualidad que la Hungría de Viktor Orbán también mantenga relaciones estrechas, incluso amistosas, con los tres países mencionados. Este hecho por sí solo no convierte a Budapest a priori en un centro de revisión del orden mundial. Sin embargo, el irredentismo húngaro no es un fenómeno totalmente inesperado. El trauma del Tratado de Trianón, que privó a Hungría de más del 60% de los territorios que antes le pertenecían, sigue profundamente arraigado en la mentalidad de muchos húngaros. Esto incluye a los más altos representantes del Estado. ¿Es Hungría un país revisionista? Averigüémoslo. Bienvenido al informe de cada 20. Comillas. Nosotros, los miembros de la nación húngara, prometemos preservar la unidad intelectual y espiritual de nuestra nación, desgarrada en las tormentas del siglo pasado. Esta es una de las primeras frases de la Constitución húngara, que apunta claramente a un acontecimiento concreto: Gran Trianón. Fue en este palacio perteneciente al complejo de Versalles donde tuvo lugar el funeral de Hungría, el 4 de junio de 1920. Así es como se le suele denominar en Hungría al tratado celebrado entonces allí. Los estados de la Entente, vencedores de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, reconocieron que el Reino de Hungría, como parte del Imperio Austrohúngaro, debía sufrir las consecuencias de haber perdido la guerra. Aunque han pasado más de 100 años desde este acontecimiento, el debate sobre la Hungría moderna y el posible revisionismo de Budapest no puede comenzar de otro modo sino con el Dictado de Trianón, como los húngaros llaman también hoy a los acuerdos de Versalles. No se trata de un término totalmente injustificado, ya que se impusieron a Hungría sin negociación alguna. Las repercusiones de perder la guerra fueron draconianas. El territorio húngaro se redujo en 2/3, de más de 300.000 km² a menos de 100.000. La población se redujo más de la mitad, de unos 20 millones a menos de 8. Del resto de 12 millones de personas, más de 3 millones eran de etnia húngara. Hungría perdió más de 100.000 km² y más de 5 millones de habitantes a manos de Rumanía, principalmente la histórica Transilvania, así como partes de Banat, Crișan y Mármaras. Más de 60.000 km² y más de 4 millones de habitantes cayeron en manos del recién creado reino de serbios, croatas y eslovenos. Zonas de tamaño similar, llamadas Alta Hungría por los húngaros, a saber, Eslovaquia y Rutenia Transcarpática, cayeron en manos de Checoslovaquia. Otras partes mucho más pequeñas cayeron en manos de Austria, Polonia e Italia. La porción italiana, sin embargo, era importante en la medida en que había un puerto en Fiume, la actual Rijeka croata, donde estaba estacionada la Armada Real húngara. De este modo, el país, que antaño era una de las mayores potencias europeas, se ha convertido en un insignificante microestado sin salida al mar. Hungría ha perdido muchas zonas ricas en recursos, ciudades en vías de modernización y centros industriales. Entre otras cosas, el 89% de la producción de mineral de hierro del país, el 84% de sus bosques, un tercio de su lignito, el mineral de cobre y la extracción de sal quedaron fuera del país. Budapest también tuvo que pagar reparaciones de guerra durante un tiempo. Los húngaros nunca han aceptado definitivamente los acuerdos de Trianón, sobre todo porque en los últimos 30 años el tema ha vuelto a resurgir. Durante la era comunista, la cuestión fue normalizada desde arriba por la Unión Soviética, garante del sistema en aquel momento. Moscú no quería ninguna disensión entre, al fin y al cabo, pueblos hermanos. Solo tras la caída de los soviéticos volvieron las viejas desavenencias, las cuales empezaron a afectar cada vez más a la realidad cotidiana de Hungría. Pero que conste que el discurso sobre Trianón nunca fue el centro del debate público, ni lo es ahora. Si lo hubiera sido, tras la caída de los soviéticos, Budapest no se habría asociado con Occidente y por tanto con los países del statu quo.
Hungría entró en las estructuras de la OTAN y de la Unión Europea, lo que fue una forma de aceptación política de la realidad tal como era. Trianon solo quedó resonando en algún lugar de fondo, como una canción de la identidad perdida. Esta canción, sin embargo, aún no había resonado en el interior del hermoso edificio parlamentario de Budapest. Desde que salió de la esfera de influencia de Moscú, Hungría, como otros países poscomunistas, aún experimentó durante bastante tiempo el caos de la ruptura con su reciente mecenas. En la década de 1990, los dignatarios comunistas se acomodaron suavemente al nuevo sistema, y el país experimentó una difícil colisión con la economía capitalista. La alta inflación y el desempleo se asocian invariablemente a este periodo. Sin embargo, la economía se disparó cuando Hungría salió de su letargo poscomunista. Esto ocurrió durante el primer mandato del gobierno del Fidesz y en los años siguientes bajo la coalición liberal de izquierdas del Partido Socialista Húngaro y de la Unión de Demócratas Libres. La economía creció a buen ritmo, hasta un 5% interanual, ayudada por su entrada en las estructuras de la Unión Europea en 2004. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 e incluso los 2 años anteriores supusieron un colapso masivo de la economía húngara. Esta se contrajo casi un 8%, el Producto Interior Bruto per cápita cayó un 6,5%, la deuda pública se disparó y el mercado bursátil se desplomó. Hungría estuvo en peligro real de quiebra y fue rescatada gracias al apoyo del Fondo Monetario Internacional. A ello se sumó el escándalo de 2006 en el que se vio implicado el entonces primer ministro Ferenc Gyurcsány. En aquel momento, unas cintas le grabaron diciendo «Mentimos mañana, tarde y noche», lo que provocó disturbios masivos en el país. En los 3 años siguientes, Hungría quedó atrapada en un limbo político y económico. El remedio a este marasmo lo iba a poner un hombre, Viktor Orbán. Orbán, antaño liberal, obtuvo en su juventud una beca en Oxford financiada por George Soros. Esto demuestra el alcance de la transformación de Orbán. El mismo Soros, un financiero estadounidense, es hoy un símbolo de todo lo que está mal, de la perversión moral de Occidente contra la que lucha la Hungría de Orbán. Orbán, al igual que su partido, el Fidesz, ha pasado de ser un partido liberal radical a un partido nacionalista conservador. Orbán y el Fidesz empezaron a modelar el país según su visión durante su primer gobierno entre 1998 y 2002. En su agenda figuraban, entre otras cosas, la erradicación de la influencia comunista en el país y la continuación del proceso de la integración con la Unión Europea. Porque a pesar de la disputa actual, Orbán era partidario de la integración con Bruselas, y durante su gobierno los acuerdos más importantes se hicieron entre bastidores. Lo mismo ocurrió con la adhesión de la OTAN, que tuvo lugar en 1999. Durante el primer mandato del Fidesz se planteó otra cuestión importante, que ha sido una parte muy importante de la construcción del arquetipo húngaro, el apoyo a la minoría húngara fuera del país. En cierto modo, la encarnación de este nuevo enfoque fue el cambio de la variante de la bandera por la que exponía el escudo de armas. Si nos fijamos en él, veremos que la parte derecha del emblema húngaro está decorada con 3 colinas verdes. Simbolizan las cordilleras históricas del Reino de Hungría, Tatras, Fatra y Matra. A raíz del Tratado de Trianon, los húngaros ya no tienen las 2 primeras colinas dentro de sus fronteras. Además de la nueva variante de la bandera, las banderas de la tierra de Székely, la zona dominada por la comunidad húngara que vive en la actual Rumanía, también aparecieron en los edificios gubernamentales. Pero el gobierno de Orbán solo duró una legislatura, tras la cual la izquierda y los liberales volvieron al poder. Orbán estaba furioso, pero hizo sus deberes. Citó la falta de medios de comunicación propios como una de las razones de su derrota. Cuando volvió al poder en 2010, el político húngaro ya se había asegurado de que el cuarto poder estuviera de su parte. El Fidesz ganó las elecciones en 2010, al igual que en 2014, 2018 y 2022, es decir, casi 14 años de gobierno. ¿Significa esto que el Fidesz es el mejor administrador interno con un mandato público inatacable? Es un hecho que a Hungría le fue bien en la última década. El crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto fue superior al 30%. Los húngaros se enriquecieron, mientras que la deuda pública se mantuvo en niveles similares. Pero en general, esta ha sido una característica común en toda la región.
Así pues, el mandato indiscutible para el Fidesz no se basa en los resultados económicos, sino en el hecho de que el Fidesz y Orbán han sido capaces de crear un sistema que nos sirve tanto a los húngaros como al partido gobernante para ganar sucesivas elecciones. Comillas, se ha creado un método peculiar de ejercer el poder, que en sí mismo sirve para estabilizar y reforzar la posición de la alianza Fidesz-KDNP. Para lograr este objetivo, se ha cambiado la naturaleza del sistema político húngaro. Ha aparecido un elemento de autoritarismo tanto en la forma de ejercer el poder como en la relación entre el Estado y los ciudadanos. En 2011 no hubo referéndum para aprobar una nueva constitución porque el primer ministro creía que su mandato era tan fuerte que los húngaros aceptarían sin más lo que él les propusiera, afirma Dominik Hejt, analista húngaro. Orbán ha creado nuevas élites, las personifica Lőrinc Mészáros, alcalde de la ciudad provincial de Felsút y antiguo recaudador de gas, que se ha convertido en el húngaro más rico en menos de una década. ¿Cómo lo ha conseguido? Siendo un fiel seguidor de Viktor Orbán. Los nuevos oligarcas húngaros aportaron capital y medios al sistema a cambio de lucrativos contratos y acceso al poder. Esto fue acompañado por la toma de los medios de comunicación. La página web Origo fue tomada por fuerzas leales a Orbán después de que escribiera sobre los viajes a Londres del jefe de la Cancillería de Orbán, János Lázár, en 2014. La propia web pasó de ser neutral y equilibrada a progubernamental de la noche a la mañana. Cuando el periódico Nemzetiság describió los lujosos viajes del llamado ministro de la propaganda, Anatol Rogan, el periódico fue cerrado poco después. El mandato que Orbán está utilizando para remodelar Hungría es el llamado NER, Sistema de Cooperación Nacional. El NER es el nuevo contrato social, el programa político de facto del Fidesz, que el partido convirtió en ley nada más llegar al poder. La ley se aprobó en una de las primeras sesiones de la nueva legislatura. El documento obligaba a todas las instituciones del Estado, así como a todos los funcionarios de alto nivel, a trabajar según las recomendaciones de la NER. El presidente, el jefe del Tribunal Supremo de Cuentas, el Banco Central, los jueces y los fiscales quedaban sometidos a la voluntad política de Viktor Orbán. Actuar contra la NER se convirtió en ilegal. Cualquier opositor a la NER se convertía al mismo tiempo en opositor al Estado, y la propia NER proporcionaba un mandato ilimitado. Entre otras cosas, el Fidesz puede modificar la Constitución. El marco legal que el Fidesz había construido a lo largo de los años, aprobando miles de leyes a su favor, interpretando la ley a su antojo y modificando la ley electoral y la Constitución, dio a Orbán la libertad de gobernar y remodelar Hungría. Una especie de manifiesto de esta forma de ejercer el poder fue el discurso de Orbán desde Bájely-Tüsnad, una pequeña ciudad de la actual Rumanía, bautizada más tarde como homenaje a la democracia iliberal. Comillas, teníamos que afirmar que una democracia no es necesariamente liberal. Solo porque algo no sea liberal puede seguir siendo una democracia. Queremos organizar un estado del bienestar para el trabajo, que asuma el odio de expresar que en carácter no es de naturaleza liberal, señaló Orbán en su momento. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los valores liberales contra los que pelea Orbán? El liberalismo se define, entre otras cosas, por la libertad y los derechos individuales, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la economía de mercado o el pluralismo político. Orbán sostiene que los valores liberales no funcionan en la época actual y que no protegen los intereses del Estado, que es el valor supremo para el húngaro. Esto, dice, puede verse con el ejemplo de Estados Unidos. La fuerza del poder blando americano se está deteriorando porque los valores liberales incorporan hoy corrupción, sexo y violencia, y con ello los valores liberales desacreditan a América y a la modernización americana. Al rechazar a Occidente, Orbán presenta como alternativa una Hungría que protege la institución de la familia, los estilos de vida tradicionales y la diáspora húngara. El cristianismo desempeña un papel vital en este modelo, que el Fidesz utiliza como herramienta esencial de legitimación. En la narrativa de Budapest, la Hungría cristiana es el baluarte contra el Islam procedente del sur de Europa y se opone al occidente amoral, proinmigrante, multicultural y secularizado. Curiosamente, es una paradoja, porque la Hungría de Orbán habla del trauma de Trianón, que en la práctica convirtió a Hungría en un país monoétnico.
Antes de eso, Hungría era un mosaico de culturas, credos y nacionalidades. Eso es contra lo que Orbán lucha hoy. Así pues, si Orbán rechaza Europa y Estados Unidos, alegando que se encuentran en un estado de decadencia moral y económica, ¿hacia dónde debe mirar Hungría en busca de su futuro? Las palabras y, lo que es más importante, los hechos demuestran que para la Hungría de Orbán existen esencialmente tres lugares. El primero es la Federación Rusa, el segundo es la República Popular China y el tercero es la República de Turquía, o más ampliamente, la Organización de Estados Turcos. El plan para la llamada Apertura al Este fue presentado por el Fidesz ya en el primer año de su gobierno en 2010. Parte de la base de que, debido a la regresión del mundo occidental, Hungría debe buscar vías de desarrollo en Oriente, en Moscú, Pekín y Ankara. Los grupos de reflexión húngaros ya establecidos bajo el Fidesz y financiados con fondos gubernamentales promueven a menudo la visión de una llamada era euroasiática que sustituya a la era atlántica. Entonces, ¿cómo es en la práctica la apertura de Hungría hacia Oriente? Empecemos por China. Budapest es un activo promotor del formato 16+1, una plataforma de cooperación entre los países de Europa Central y Oriental y China. El proyecto estrella de este formato es el ferrocarril Belgrado-Budapest, y su situación refleja, en cierto modo, el estado de la cooperación entre China y Hungría. Se trata de un enlace ferroviario de alta velocidad de 350 kilómetros entre las capitales húngara y Serbia, que acabará conectando Budapest con el puerto del Pireo, en Grecia, controlado por China. La inversión corre a cargo de Loring Metzerods, fiel amigo de Orbán, pero casi 10 años después, su construcción sigue atravesando una mala racha. El último capítulo de la interminable saga es que los húngaros decidieron reasignar parte de los recursos destinados al proyecto a la renovación de la línea Budapest-Győr. En respuesta, los chinos han retenido la financiación y sus trabajadores han paralizado las obras. La inversión de casi 2.000 millones de euros debía cubrirse en un 85% con préstamos chinos y en un 15% con fondos húngaros. Hoy el coste de la inversión habría aumentado hasta un 40% debido a la inflación. Según previsiones optimistas, se espera que la construcción finalice en 2025, pero esto es poco probable. Lo más interesante, sin embargo, son los análisis de rentabilidad. Expertos independientes del mercado ferroviario húngaro afirman que la línea se amortizará en 2.400 años. Otra idea de cooperación con el dragón chino era crear una sucursal de la Universidad Fudan de Shanghái en Budapest. Esto también costaría casi 2.000 millones de dólares, el 80% de los cuales se financiarían con préstamos chinos. Sin embargo, el centro, que potencialmente podría servir de cuartel general encubierto de la inteligencia china en Europa, fue rápidamente objeto de protestas por parte de los residentes de Budapest, la mayor parte de los cuales están en la oposición al Fidesz. La magnitud de las protestas fue tal que Orbán ha desistido de la idea por el momento. Además de esto, el principal socio de Hungría en el despliegue de la red 5G sigue siendo Huawei, a pesar de las sospechas generalizadas en Occidente sobre el funcionamiento de la tecnología de la empresa. Como resultado, la propia empresa ha quedado excluida de la carrera por construir infraestructuras 5G en muchos países europeos. Aún así, se puede decir que Xi Jinping ha recompensado finalmente a Orbán por su leal compromiso con la promoción de la visión china del mundo. En 2022, la empresa china KTL anunció sus planes de construir una fábrica de baterías para coches eléctricos cerca de la ciudad húngara de Debrecen. El proyecto está valorado en 7.300 millones de euros, 3 veces más que la anterior mayor inversión en Hungría. El enfoque húngaro de Orbán hacia Turquía es diferente. En sus relaciones con Ankara, Budapest no busca necesariamente inversiones. Al fin y al cabo, los turcos están sumidos en sus propios problemas económicos. Orbán busca en Turquía, o más bien en el turanismo, las raíces del poder húngaro. El turanismo, una teoría pseudocientífica en muchos sentidos, gira en torno a la conexión entre la nación húngara y los pueblos túrquicos de Asia Central. Los pueblos solo pueden ser fuertes si están orgullosos de sus orígenes, señaló Orbán en Kirguistán en 2018. 3 años antes, en Kazajistán, declaró: en Kazajistán nos sentimos como en casa, a diferencia de la Unión Europea, donde nos sentimos extraños. En Kazajistán tenemos parientes, en Bruselas no.
Los halagos de Orbán han surtido efecto, porque en 2018 se ha concedido a Hungría un puesto de observador permanente en el Consejo de Cooperación de la Organización de Estados Turcos, una plataforma turca de facto para extender su influencia más profundamente en Asia Central, pero al parecer también en Europa. El turanismo, como describe Dominic Hedge, sirve para crear una nueva identidad húngara y para vincular a Hungría con el este. Inevitablemente, las políticas agresivas de Ankara y las tendencias autoritarias de Erdogan, que coinciden con los estándares de democracia antiliberal que admira a Viktor Orbán, también son un factor importante. Budapest, por ejemplo, sigue copiando los esfuerzos de Ankara por bloquear la adhesión de Suecia a la OTAN, cuya motivación básica no es otra que demostrar su poder de veto dentro de la alianza. El turanismo ha proporcionado una base ideológica conveniente para apartarse de la Unión Europea y promover lazos más estrechos con regímenes autoritarios de Asia Central y con Turquía, escribe Katia Patin para la revista Koda. Curiosamente, tanto el Fidesz como Orbán no ven ninguna disonancia en el acercamiento entre Hungría, recordemos, la defensora del cristianismo, y Turquía, que quiere liderar el mundo musulmán. Pero la polémica sobre los crecientes lazos de Budapest con Ankara o incluso con Pekín palidece en comparación con la política de los húngaros hacia Moscú. Comillas, la OTAN se está expandiendo hacia el este y Rusia se siente cada vez más incómoda con ello. Los rusos hicieron dos exigencias, que Ucrania declarara su neutralidad y que la OTAN no aceptara a Ucrania. Los rusos no obtuvieron estas garantías de seguridad, así que decidieron tomarlas por la fuerza. La visión de la política de seguridad de Rusia es que debe estar rodeada de una zona neutral para sentirse segura. ¿Es esta una cita de la agencia oficial de noticias rusa? No es así, son las declaraciones de Viktor Orbán al portal Mandiner el 3 de marzo de 2022, una semana después del ataque ruso a Ucrania. El enfoque de la Hungría de Orbán sobre la guerra de Ucrania fue tendencioso desde el principio y fue una duplicación de facto de la narrativa del Kremlin que justificaba el ataque a Ucrania. Los políticos húngaros y los medios de comunicación nacionales se hicieron eco repetidamente de la propaganda del Kremlin y culparon a Occidente de la guerra. Por cierto, este comportamiento no comenzó en febrero de 2022. Comillas, Rusia no actuó como muchos predijeron y no atacó a Ucrania, sino que entró en los territorios de las repúblicas populares recién formadas, a petición suya para llevar a cabo actividades de mantenimiento de la paz, señala en una declaración de 2014 el ministro de Defensa húngaro, Tibor Benko. Orbán apoyó la interrupción de la ayuda militar a los ucranianos. Se opuso a imponer restricciones al patriarca Kirill, que pide el exterminio de los ucranianos. Después de todo, hace unos años Orbán admitió que Hungría y Rusia pertenecen a una civilización cristiana común. También se ha opuesto a la imposición de nuevas rondas de sanciones económicas contra Rusia, alegando que perjudicarían más a Occidente que a Rusia. Aunque se trata de un ejemplo más de la distorsión de la realidad por parte del Kremlin, el primer ministro húngaro tendría algo de razón si incluyera a Hungría con Occidente. De hecho, la dependencia crítica de Hungría respecto a Rusia hace posible que las sanciones perjudiquen a Hungría. El acercamiento a Rusia no comenzó con el gobierno del Fidesz, sino que ya estaba en marcha bajo los liberales de izquierda. Por aquel entonces, la coalición gobernante vendió al banco ruso Pesheknobank una participación del 49% en la desaparecida aerolínea estatal Malev. Los oligarcas rusos también compraron más del 20% de las acciones del conglomerado petrolero húngaro MOL. Sin embargo, no ha sido hasta 2010 y el inicio del dominio interno del Fidesz cuando las relaciones con Rusia han adquirido una dimensión plenamente institucional. Incluso un análisis superficial de la penetración rusa en Hungría basta para poner los pelos de punta. La interdependencia de cualquier país en materia de seguridad energética es una prioridad para cualquier gobierno, mientras que la dependencia de Hungría de Rusia en este ámbito es multidimensional y casi total. El propio Orbán cifró esta dependencia hasta en un 85%. Gas natural, 85% de dependencia de Rusia. Petróleo, 80% de dependencia de Rusia. El gas fluye principalmente a través del Turk Stream y más tarde a través del South Stream de Serbia. También se suponía que parte del gas fluiría a Hungría a través del Nord Stream 2, otro facilitador de la agresión rusa, cuya construcción apoyó Budapest. Incluso después del 24 de febrero de 2022, Budapest firmó un nuevo contrato con Gazprom para aumentar el suministro de gas a Hungría. El petróleo, por su parte, fluye principalmente a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania. Energía nuclear, de nuevo Rusia.
En 2014, ya después del primer acto de agresión rusa contra Ucrania, Hungría contrató a la rusa Rosatom para construir 2 nuevas unidades de la central nuclear de Paks, con tecnología rusa VER, sin concurso público. Por cierto, ¿quién es uno de los subcontratistas de esta inversión? Lo han adivinado, el omnipresente Lorik Mészáros. ¿Quién suministra el combustible nuclear para los reactores húngaros? Lo han vuelto a adivinar, Rusia. Pero la infiltración rusa en Hungría no se limita al sector energético. En 2019, el Fidesz permitió la entrada en Hungría del Banco Internacional de Inversiones ruso, una reliquia de la era comunista que en su día dio cobertura a los oficiales del KGB. Abrió una nueva sede en Budapest, con estatus diplomático para sus empleados y acceso a Schengen para los oficiales de la inteligencia rusos. Budapest decidió suspender las operaciones del banco solo bajo la amenaza de sanciones estadounidenses. La Hungría actual es uno de los principales centros de la inteligencia rusa en Europa. Los méritos del gobierno del Fidesz para con Hungría son tan grandes que el Kremlin se sintió obligado a condecorar a sus altos dignatarios. Así, exactamente 57 días antes de que los tanques rusos entraran en Ucrania, el 30 de diciembre de 2021, el ministro ruso Sergei Lavrov condecoró a su homólogo húngaro Péter Szijjártó con la Orden Rusa de la Amistad, que éste aceptó con orgullo. La campaña de información del Fidesz está surtiendo efecto, porque hasta el 62% de los húngaros cree que Rusia no representa ninguna amenaza, o si la representa es pequeña. Hasta el 92% de los húngaros cree que no deberían aumentarse las sanciones a Rusia. Por supuesto, Hungría, presionada por otros, se vio obligada finalmente a dar marcha atrás en muchos puntos, como en el caso del banco o las sanciones. Los propios húngaros también acogieron a muchos emigrantes ucranianos que huían de la guerra. Pero cuando evaluamos la política del gobierno central y sus acciones, hay que señalar que la política de Budapest estaba en línea con la de Moscú y la favorecía tanto como el marco geopolítico permitía al partido Fidesz. Todo esto no responde a la pregunta planteada en el título de este informe. Sin embargo, era necesario mencionar todas estas cuestiones para considerar seriamente la cuestión del revisionismo húngaro. Comillas, tengamos fuerza primero y luego tengamos razón, no al revés. Somos 15 millones en todo el mundo, señaló Viktor Orbán en un discurso a la nación el 15 de marzo de 2022. Esta frase no tendría nada de sorprendente si no fuera porque la población de Hungría no llega a los 10 millones de habitantes. Orbán, por tanto, reconoce indirectamente que también es el líder de los húngaros que no viven en Hungría. El entonces primer ministro, József Antall, hizo declaraciones similares en 1990. Inevitablemente se asociaron con el revisionismo húngaro, el espectro de Trianón. El enfoque prorruso en el contexto de la agresión contra Ucrania está motivado principalmente por el temor a las consecuencias de la fuerte dependencia de Hungría respecto de Rusia, pero su dimensión narrativa lleva a la cuestión de la minoría húngara en la llamada Transcarpatia. Se trata de la región más occidental de Ucrania. Durante 900 años perteneció a Hungría, tras la Primera Guerra Mundial y Trianón pasó a Checoslovaquia, luego a la Unión Soviética y finalmente a Ucrania. Hoy vive allí una considerable diáspora de húngaros. Antaño eran 150.000, hoy probablemente no superan los 100.000. La disputa de Budapest con Kiev se basa en las directivas ucranianas que restringen la libertad de enseñar en un idioma que no sea el ucraniano. Esta ley, introducida en 2017, ya en la estela de la embestida rusa, apuntaba sobre todo a la lengua rusa, pero también golpeaba a la minoría húngara. Mucho mayor, superando el 1.000.000 de personas, es la diáspora húngara en las tierras de Szekely, en la actual Rumanía. Representa el 6% de toda la población rumana. La minoría húngara se encuentra en Transilvania, prácticamente en el centro del país. No faltan símbolos de que Budapest no ha olvidado Szekely y estos provocan constantemente tensiones y acusaciones de irredentismo húngaro por parte de Bucarest. Los políticos húngaros organizan constantemente viajes a la región. En cambio, el verdadero catalizador de las tensiones fue la ley de 2020 que convertiría Szekely en una región autónoma. Tendría entonces su propio presidente, el húngaro sería la lengua oficial y los símbolos estatales serían de facto húngaros. El proyecto fue iniciado por un partido húngaro en Rumanía. El presidente rumano, Klaus Iohannis, calificó el proyecto de complot para entregar Transilvania, como llaman a la región los rumanos, a Hungría.
Durante un encuentro con jóvenes húngaros en territorio rumano, Orbán sugirió que Székely nunca había sido una unidad territorial rumana. En el mismo festival, el húngaro también apuntó a Eslovaquia, a la que calificó de territorio separado, y la llamó Felvidék, que es como solía llamarse la parte septentrional del Reino de Hungría. Aunque la diáspora húngara en Eslovaquia es menor que en Rumanía, con menos de medio millón de personas, representa un porcentaje importante de la población eslovaca, con más del 8%. Cerca de 200.000 húngaros viven también en Serbia, pero las relaciones con el estado gobernado por otro cuasi autócrata, Alexander Vučić, siguen siendo buenas, por lo que las excursiones verbales revisionistas siguen siendo limitadas, y todo ello envuelto en el omnipresente simbolismo revisionista. En 2020, Orbán inauguró un monumento en el Calvario húngaro de la ciudad de Sátoraljaújeli. Representa al pájaro turul, símbolo cultural de Hungría, mirando hacia Eslovaquia y a la Transcarpatia ucraniana. El banderín sobre un enorme pedestal proclama a las naciones vecinas que Hungría volverá a ser una, indica la página web de la ciudad. En la inauguración del monumento, Orbán habló de la firmeza y del aislamiento húngaros. Solo el Estado tiene fronteras, la nación no, señaló. Toda la ciudad es un museo al aire libre de la nostalgia del Trianón, revestido de simbolismo cristiano. Orbán se rodea constantemente de la simbología de la Gran Hungría. Así ocurrió, por ejemplo, en noviembre de 2022, cuando lució un pañuelo con el territorio de la Gran Hungría. Lo mismo ocurrió en 2018, cuando regaló al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, un mapa de la Gran Hungría. Y no fue diferente en 2020, cuando difundió un globo terráqueo que mostraba las fronteras históricas de Hungría, en el centenario del Tratado de Trianón. La Hungría de Orbán rechaza el statu quo y el orden occidental y busca su futuro con estados revisionistas, la Federación Rusa, China o Turquía. Y lo que es más importante, no se limita a hablar, sino que hacen lo que dicen. Hoy Budapest es por voluntad propia rehén energético de Moscú. Económicamente este proceso también avanza con Pekín. Si se examina más de cerca, resulta especialmente interesante el enfoque húngaro de la cuestión ucraniana y de la Transcarpatia. La retórica antiucraniana y la interpretación prorrusa no son nuevas en Hungría. Sin embargo, el comportamiento de los húngaros tras el 24 de febrero es especialmente desconcertante. Todos los demás estados de la estructura occidental más amplia que limitan con Ucrania o Rusia se sintieron profundamente amenazados y apoyaron firmemente a Ucrania, militar, económica y verbalmente. Incluso Eslovaquia, donde la influencia rusa tampoco es insignificante. Hungría se ha desmarcado de esta línea. Pero si Ucrania cayera rápidamente, lo cual no es un escenario abstracto, las tropas rusas también estarían en la frontera de Hungría, forzando la retirada de todos los tratados que mueven el mundo atlántico hacia el este, sin duda la OTAN y quizás también el Tratado de la Unión Europea. ¿Contaría Orbán con que Putin sería clemente con Hungría en tal caso, ya que Hungría ha sido un vasallo leal hasta ahora? ¿O regalaría el autócrata ruso la pérdida de Transcarpatia en un gesto de buena voluntad hacia Orbán? ¿O tal vez despojaría rápidamente a Viktor Orbán de toda influencia y lo convertiría en un gobierno títere de facto? Dado que los tentáculos del Kremlin ya son profundos en Budapest, no sería un proceso demasiado largo. O tal vez esperaba otro periodo de caos en Europa, porque es la única manera de revertir las decisiones de Trianón. Budapest se mantiene dentro de las estructuras del mundo occidental, principalmente la OTAN y la Unión Europea, pero tanto en la retórica como en la acción se está distanciando cada vez más de ellas. Ha corrido mucha agua por el Danubio en los últimos 20 años desde que Hungría se unió a Occidente. Ahora bloquea la adhesión de Suecia a la OTAN sin ninguna razón lógica. Por otra parte, sigue en una disputa interminable con la Unión Europea y Orbán comparó recientemente a la propia organización con la Unión Soviética. En contra de lo que dice el líder húngaro, la política húngara de Orbán no hace a Hungría más independiente ni sirve a los intereses del país. En realidad, pone al país a merced de las superpotencias, cuyo historial de trato con pequeñas entidades políticas como Hungría es claramente negativo. Orbán y el Fidesz condenan el aplastamiento por Moscú del levantamiento anticomunista de 1956, pero evitan convenientemente cualquier vínculo entre los soviéticos y la Rusia actual. Vladimir Putin tiene una opinión diferente y admite abiertamente que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor tragedia de la historia y que Rusia es la heredera de los soviéticos.
Tanto si Viktor Orbán se mueve por motivos personales y visiones autocráticas, por el deseo de restaurar la Gran Hungría o si se guía realmente por el interés nacional de Hungría, las políticas del Fidesz en la escena internacional están poniendo a Hungría en peligro. En contra de lo que Viktor Orbán pueda imaginar, las decisiones que conciernen a Hungría en un periodo de caos, como el caso de Trianon, volverán a tomarse sin la participación de Hungría. Así es como se toman las decisiones en un sistema en el que el más fuerte lo decide todo, lo que tanto impresiona al líder del Fidesz. Y no sería la primera vez que Hungría se encuentra en el lado equivocado de la historia. La alianza con la Rusia de Putin y la China comunista recuerda a los años de entreguerras, cuando Hungría, buscando vengarse de Trianon, firmó un tratado con la Italia fascista. Más tarde el pacto Anticomintern y la alianza tripartita con el Tercer Reich, y luego luchó en la Segunda Guerra Mundial del lado de la Alemania de Hitler. Hungría recuperó temporalmente parte del territorio perdido durante la guerra, pero la terminó con aún menos territorio y aún más humillación. En 1932, el primer ministro húngaro, Gyula Gombos, se convirtió en el primer líder mundial en hacer una visita de felicitación a un triunfante Adolf Hitler. El 17 de octubre de 2023, Viktor Orbán se convirtió en el primer líder de la Unión Europea en reunirse con Vladimir Putin desde que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra él, y el segundo después del canciller austriaco en reunirse con él desde el estallido de la guerra. ¿Es la Hungría de Orbán un estado revisionista? Sería un suicidio público admitir de plano tales ambiciones. Sin embargo, es razonable concluir que Budapest apoya indirectamente un orden mundial revisionista, a través de estrechas relaciones con las principales potencias revanchistas de la década actual y de sutiles negociaciones con sus vecinos. Gracias por estar ahí un día más, no olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.